Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que trae una bendición extraordinaria en todos los sentidos, sea sobre todos ustedes. Bueno, estamos hoy en la meditación de Yohanan y estamos en la continuidad de esa situación tan extraordinaria con la resurrección de Lázaro y de sus dos hermanas, Miriam y Marta. Y siguiendo el relato, vamos a seguir en el 11:28 y dice así: y habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana Miriam. Marta había ido a llamar a Miriam, diciéndole muy privadamente: nuestro rabí está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó de prisa e iba hacia su encuentro, pues Yeshua todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba aún en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los Yehudim que estaban con ella en la casa, buscando confortarla, viendo que Miriam se levantó de prisa y salió, la siguieron pensando seguramente que va al que ver al sepulcro para llorar allí. Así que cuando Miriam llegó a donde estaba Yeshua, al verlo cayó a sus pies diciendo: Adoni, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yeshua pues, cuando la vio llorando, y a los Yehudim que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su moná y se afligió intensamente y dijo: ¿Dónde le había puesto? Y le dicen: Adoni, ven y ve por ti mismo. Y decían pues los Yehudim: mira cuánto lo amaba. Y algunos de ellos decían: no podía él, que devolvió la visión al ciego, haber hecho algo para evitar también que éste muriera. Entonces Yeshua, conmovido otra vez en su interior, va al que ver. Era una cueva y había una piedra puesta en su entrada. Dice Yeshua: quita la piedra, y le dice Marta, la hermana de que había muerto Adoni, y es de ya porque tiene 4 días. Yeshua le dice: ¿no te dije que si tienes emuná verás Kabod Hashem? Quitaron pues la piedra, y entonces Yeshua alzó los ojos al cielo y dijo: Abi, te doy gracias porque escuchaste mi ruego. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó con una col gadol: Eleazar, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de pies y manos con vendas, y su cabeza envuelta con el misnefet. Yeshua les dice: desatarlo y dejarlo ir a casa. Entonces muchos de los Yehudim que habían venido a casa de Miriam y vieron lo que hizo, lo aceptaron como Mashiach. Y algunos de ellos fueron a los Perushim y les dijeron lo que había hecho Yeshua. Entonces los principales de los Juanín, los Perushim, vinieron al Sanedrín y declaran: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos finalmente le aceptarán como Mashiach, y vendrán los romanos y nos quitarán todo el control del Bet Hamikdash como nación. Entonces uno de ellos, Cayafá, que era el Cohen Gadol aquel año, le dijo: vosotros no tenéis idea de lo que está pasando aquí, ni os viene a la mente que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación padezca. Mas no dijo esto por sí mismo, sino que ocupando la posición de Cohen Gadol de aquel año, profetizó que Yeshua tendría que morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en perfecta unidad a los hijos de Elohim que estaban en el exilio. Por tanto, desde aquel día resolvieron quitar de la tierra su vida. Así que Yeshua ya no andaba abiertamente entre los Yehudim y Yehudá, sino que se fue de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín,
y allí permaneció con sus talmidín. Estaba cerca Pesach, la fiesta de los Yehudim, y muchos subieron de allí a Jerusalén para hacer tevilá de purificación. Buscaban a Yeshua y estaba de pie en el Bet Amidash. Se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Vendrá o no vendrá a la fiesta? Y los principales de los Juanín y de los Perushín habían dado órdenes para que si alguno supiera dónde estaba, lo informara de inmediato a fin de apresarlo. Bueno, pues que estamos mirando, que estamos viendo una situación ya muy difícil para nuestro Ribi, una situación de asedio, una situación casi de persecución, que ciertamente la manera en que él vestía, la manera que él se conducía, se confundía entre las multitudes, pero ciertamente lo que les distinguía siempre, ese aspecto tan extraordinario que tenía, que atraía a las multitudes a su persona, aún a pesar de que, como dice Isaías, era sin atractivo, era un hombre común y corriente, un hombre en su físico que no tenía belleza ni mucho menos o atractivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya los líderes espirituales buscan a como diera lugar asesinarlo. ¿Por qué? Ya vimos, una de las cosas que estaba en juego eran sus posiciones, una de las cosas que estaban en juego es precisamente el dominio que ellos tenían y de alguna manera el beneficio material, el poder que enfermizo que en muchas ocasiones, casi en la mayoría de las ocasiones, la gente que está en puestos públicos o en situaciones relevantes alimenta el ego, alimenta la carne, alimenta el Yetzer Hará para que dominen y para que esa soberbia extraordinaria que surge de ahí se vuelva y se convierta en la manera de vivir rara, extraña, pero también que ofende a los demás, pero que para ellos ya se vuelve su vida. Hombres que dejan la verdad por la mentira y que no les importa a quién pisotee, no les importa quién padezca, no les importa absolutamente nada. Y esta es la condición precisamente de estos líderes espirituales en nuestro pueblo, y más adelante veremos también a los líderes del gobierno de nuestro pueblo que estarán también involucrados en todo este asesinato, en esta decisión malvada. Pero nada sucede, nada pasa que el cielo no lo permita. ¿Y qué podemos entender, qué podemos comprender de todo esto? Bueno, nuestro Ribi ciertamente estaba siendo perseguido, y a veces se dice fácil, pero no es fácil para nadie ser buscado, ser perseguido, desde luego. Y algo que sufrió él, y son situaciones que a veces nosotros no reparamos. El sufrimiento de nuestro Santo Maestro no solamente fue en el madero, sino también confrontando a todo este tipo de gentes, dado la sensibilidad que había espiritualmente en su alma, aun cuando era fuerte al enfrentarlos. Ciertamente había una sensibilidad muy importante en su vida, y esto le permitía ver no solamente sus actitudes, sino también el odio y el resentimiento y todas aquellas cosas que generan el Ayin Hará, y consecuentemente esto llevaría precisamente a nuestro Santo Maestro a confrontarles, pero por otro lado a ser una persona demasiado, podríamos decir, misericordioso con todos. Y aún cuando aquellos que les hicieron mal, aún con todo aquello, aún con la traición que se experimentará o que experimentará, aún en medio de todo ello, aún estado en el madero, declaró: perdónalos porque no saben lo que hacen. No cabe duda que la sensibilidad y la bondad de nuestro Santo Maestro se hacía presente
precisamente porque había aprendido, porque había entendido de nuestro Dios, precisamente a imitarlo, porque era algo tan extraordinario que podemos mirar y ver en Él y que es un ejemplo para nosotros. Consecuentemente, las condiciones que habremos que encontrar muchas veces en el caminar y en el vivir no siempre son de gozo y de placer, como fue en el caso de nuestro maestro. Nuestro maestro se gozó y se alegró por las cosas que hizo o que el Eterno le permitió hacer y que hizo por el dedo de Dios. Ciertamente Él se gozaba y se alegraba que todas estas sanidades, que todas estas, incluso la resucitación, porque fue resucitación de Lázaro, no resurrección. La diferencia entre la resurrección y la resucitación es que un hombre que resucita, o que más bien, que resucita, es una persona que viene a la vida pero va a volver a morir. En el caso de la resurrección, la situación es que aquella persona que será resucitada ya no volverá a morir. Y eso es la diferencia. En el caso de Lázaro, pues como sabemos, sí fue resucitado, pero ¿dónde está? Pues falleció posteriormente. ¿Por qué se dieron esas cosas? Porque el Eterno, quien es bendito, tenía preparado esto precisamente para dar testimonio al pueblo de que Yeshua es el Mesías. Entonces, ¿a qué nos lleva esta reflexión? Nos lleva a pensar que todas las cosas que pasan en nuestra vida están perfectamente calibradas, están bien definidas en nuestro caminar, en nuestro andar, y aun cuando en el caso de nuestro Santo Maestro le trajo tanto sufrimiento, todo ello cosechó un bien extraordinario hasta este día, y nosotros somos participantes de esto. Por ello agradecemos al Eterno que nos haya enviado Mashiach Yeshua, y aprendemos de Él la manera en que debemos de vivir y confiar en Hashem, la manera en que nosotros debemos experimentar el bien para nuestro prójimo, aún para nuestros enemigos, cómo actuar, qué decir, cómo ser. Esto es bien importante, porque al final del día esto es la diferencia entre una persona que ha conocido las bondades del Eterno y se ha introducido en los pactos y en las promesas de Dios, y uno que no lo tiene. Y hoy ciertamente, como vemos en esta gente, no les importaba nada, pero para el pueblo de Dios, para aquel que profesa una fe verdadera, una emuná verdadera en Hashem, sí hay la diferencia. Lo hizo Yeshua y nosotros lo tenemos que hacer. Hagamos la diferencia, mis amados, en este mundo, porque es el reto que tenemos, porque es el reto de conducta, de vida que tenemos. Que el Eterno nos ayude, te ayude a poder fortalecer tu vida y a hacer y que hagamos la diferencia en el tiempo que el Eterno nos permita la vida en este mundo, y que la luz de Hashem brille a través de nuestras vidas. Que así sea la voluntad del Eterno. Bueno, que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.